Él no bebía. Se puede decir que era un esposo normal en un 80%. Es cierto que realmente no trabajaba en ningún lado. Andaba por el pueblo en su coche, ganando dinero como taxista particular. Así es como Lyudmila describe a su esposo. Es una descripción bastante común de un hombre común. Te puedes encontrar millones como él, ni siquiera los recordarías. Pero esta es la descripción de una persona que le quitó la vida a 5 personas, de las cuales 4 eran chicas, a quienes agredió y mató con especial crueldad. La crueldad sanguinaria de la persona más insignificante y gris. Vladimir Skvortsov nunca destacaba entre la multitud. Era un hombre común que vivía en un pequeño pueblo con el agradable nombre de Prohladnoye. Era una persona tan insignificante que ninguno de los habitantes del pueblo pudo recordarlo después. Ni los vecinos con quienes vivió más de 40 años, ni siquiera el policía local. Solo la exesposa recordaba a su marido, pero incluso ella lo describía de manera muy vaga. La descripción del esposo era confusa, no había ninguna foto con él. Todas las fotos antiguas las había quemado. Skvortsov solo quedó como una imagen borrosa en la mente de los demás, un maníaco despiadado y sin rostro. Cometió su primer crimen aún en sus años en el ejército. El joven Skvortsov tuvo una pelea con su compañero. Al principio, todo comenzó como una simple discusión verbal, pero la pelea rápidamente se convirtió en una pelea física, golpe tras golpe en la cara de su compañero, cada vez con más agresión y brutalidad. Cada golpe era más fuerte y violento que el anterior. La sangre le cubría los ojos y el cuerpo de su compañero se volvió flácido en las manos de Skvortsov. Fue entonces cuando se dio cuenta de que por primera vez le había quitado la vida a una persona, y lo hizo con sus propias manos simplemente porque se enojó un poco. Vladimir no negó su error ni su sed de sangre en ese momento. Se entregó humildemente y aceptó las medidas de castigo. Esa fue su primera condena, pero estuvo lejos de ser la última. El tribunal militar le dio 8 años de prisión. Pero la prisión no corrigió ese oscuro deseo de quitar vidas en la mente de Skvortsov. Después de cumplir su condena, el maniático de inmediato encontró una esposa civil. Esa relación fue bastante fría desde el principio. Después de la separación, casi no mantenían contacto. Sin embargo, Skvortsov seguía en contacto con su hijastra, quien posteriormente se convirtió en su nueva víctima. El primer matrimonio de Skvortsov duró poco, solo unos pocos años, y luego se fue con otra mujer. Lyudmila, así se llamaba la nueva esposa de Vladimir, pudo aceptar su pasado criminal, y que era una persona extraña. Ella también lo encontraba poco notable, pero lo amaba. La verdad es que Lyudmila ya en ese entonces empezó a notar en él una actitud extraña hacia las mujeres. Era, como se dice, un mujeriego. Estaba obsesionado con las mujeres. Así es exactamente como Lyudmila lo describía con ironía. Pero en realidad, Skvortsov sí estaba obsesionado con las mujeres, solo que su obsesión se manifestaba en el deseo de quitarles la vida. En sus años tranquilos, Skvortsov solía ser infiel con frecuencia, coqueteaba con otras mujeres. Lyudmila sabía de muchas cosas, pero no hacía nada. Ella lo consideraba un buen esposo. En el 92 tuvieron una hija. En ese entonces, la familia ni siquiera podía imaginar que Skvortsov fuera capaz de quitarle la vida no solo a un compañero de trabajo en un arrebato de ira, sino también a una pariente cercana. Después de separarse de su primera esposa, Skvortsov no visitaba a su antigua familia, pero a veces pasaba a platicar con su hijastra. A menudo pasaban tiempo juntos, platicaban, salían a caminar y a veces podían tomar algo en la misma compañía. En una de esas reuniones tuvieron un conflicto. Al parecer, después de haber bebido demasiado, Skvortsov empezó a acosar a su hijastra. La chica empezó a resistirse, lo que se convirtió en una pelea entre ellos. La resistencia de la chica provocó agresión en el hombre, y él no se contuvo, golpeó con fuerza. La víctima apenas podía decir algo en su defensa. Skvortsov abusó de la chica, pero ni siquiera eso fue suficiente para él. El abuso físico no era su única intención. Él quería mucho más. Quería ver su muerte. Quería quitarle la vida con sus propias manos. Sacando un hacha de la habitación de al lado, le dio un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza, lo que causó la muerte de la chica. Pero eso no sació la sed bestial de Skvortsov. El hombre estuvo pensando durante mucho tiempo qué hacer con el cuerpo de la chica y eligió un cuchillo. Le asestó 60 puñaladas cuando ya estaba muerta. ¿Para qué? ¿Para satisfacer sus instintos animales? Pensamientos oscuros, golpe tras golpe por todo el cuerpo. Cada puñalada era cada vez más brutal. En el cuerpo de la fallecida ya no había espacio para todas esas torturas, pero Skvortsov seguía apuñalándola con furia. Después de eso, Skvortsov decidió deshacerse de su hijastra. Colocó el cuerpo mutilado en la cajuela del auto y lo llevó al bosque.
Ahí, encontrando un lugar relativamente seguro y apartado, según él, la arrojó en un montón de hojas, ramas y palos. Skvortsov decidió ni siquiera esconderla mucho. Y de hecho, nadie pudo encontrar ese cuerpo durante una década. La madre de la hijastra fallecida rápidamente dio la voz de alarma cuando notó la desaparición de su hija. En ese momento, Skvortsov decidió interpretar su papel de padrastro, atento y honestamente intentó ayudar en la investigación y la búsqueda. Él fingía el dolor de manera magistral, lloraba mucho y suplicaba para que la policía encontrara a su querida hijastra. Y nadie en ese momento podía imaginar que ese hombre desesperado era en realidad un cruel maniático. ¿Y la razón de la desaparición de la joven? Su cuerpo nunca fue encontrado y fue declarada como desaparecida. El dolor fingido de Skvortsov terminó rápidamente, pero aún así nadie llegó a sospechar de él. Skvortsov por su parte no tenía intención de detenerse. Durante varios años, Skvortsov estuvo alimentando pensamientos sobre una nueva privación de vida. En su mente crecía el deseo de volver a ver a la mujer que murió por sus manos. La oportunidad adecuada se le presentó hasta el año 2005. Skvortsov solía salir de la ciudad con frecuencia. En su tiempo libre, se dedicaba a la caza y a la recolección. De camino al bosque, en la carretera se encontró con una joven. Era una chica pálida, tiritando de frío. Hacía autostop en la carretera, pero todo era inútil. Los autos pasaban y ni siquiera pensaban en llevarla. Y si alguien más se hubiera atrevido a ayudar a esa pobre chica, entonces la muerte no habría ocurrido. Skvortsov, sin pensarlo mucho, se detuvo junto a ella. La chica necesitaba llegar a otro lugar, y por eso estaba parada ahí. Skvortsov le preguntó a dónde necesitaba ir. Entonces no está lejos, súbase, la llevo, le invitó amablemente a subir al auto Skvortsov. La chica, llena de alegría, saltó al interior, sin saber aún que ese camino la llevaría a la tumba. Skvortsov no fue hacia el destino de la chica, sino que de inmediato giró hacia su bosque favorito. La chica empezó a preguntar a dónde iban, si ella necesitaba ir en otra dirección. El maniático simplemente hizo un gesto despectivo y dijo que así era más corto. Al llegar al bosque, Skvortsov apagó el motor y le quitó la vida a la chica. Ella murió por asfixia. Sobre el cuerpo ya sin vida, abusó de ella. Después de todas sus atrocidades, llevó el cuerpo de la chica al campo. Skvortsov no llevaba una pala consigo, así que simplemente arrojó el cuerpo al barranco. Más tarde, cuando el criminal declaró, contó que ni siquiera prestó atención a cómo cayó el cuerpo de la chica. Simplemente la empujó al barranco y huyó lo más rápido posible. ¿Qué pasó después con el cadáver? Es decir, ¿a dónde lo llevaron? No traía una pala conmigo. Tiré el cadáver en una barranca. ¿Recuerda cómo estaba el cadáver, cómo se encontraba en la barranca? No recuerdo. Solo lo arrastré, lo tiré ahí y ya. Luego subí rápido y me subí al coche. O sea, ¿cómo estaba tirado en la barranca? ¿Usted no lo vio o sí lo vio? No puedo decir cómo estaba exactamente. La fallecida era considerada como desaparecida. Y de nuevo, nadie sospechó del habitante poco llamativo de Skvortsov. Una vez más, escapó de la justicia. Este comportamiento impune lo emocionó y empezó a llevar a cabo esquemas similares. A menudo, él ganaba dinero extra llevando a la gente en su pueblo y en los alrededores. A menudo, chicas se subían a su auto, y precisamente ellas eran sus víctimas. No está claro en qué se basaba Skvortsov para elegir a sus víctimas. Lo más probable es que simplemente escogía chicas más jóvenes, pero quizá era al azar. Simplemente a aquellas a quienes podía quitarles la vida aquí y ahora. Skvortsov las llevaba a lugares apartados donde no había gente y las obligaba a tener relaciones íntimas. Después les quitaba la vida. Todas ellas morían por asfixia, y el arma del crimen eran las mangas de su propia ropa. Skvortsov escondía los cuerpos en los bosques. El maníaco podría haber seguido usando este método durante mucho tiempo y nadie habría sospechado de él, pero una chica logró sobrevivir. Skvortsov hacía todo como siempre, pero en la etapa de matar a la víctima, ella logró escapar. Inmediatamente presentó una denuncia y Skvortsov fue capturado. El último ataque le costó a Skvortsov 15 años tras las rejas. Tampoco porque se consideró un delito aislado. En ese momento, nadie había relacionado otros casos de desaparición de chicas con las acciones de Skvortsov. Durante un tiempo, la investigación estuvo considerando todos los incidentes en el pueblo de Prokhladnoye y quién podría haberlos cometido. Se propusieron muchas versiones y teorías. Las mujeres seguían desaparecidas y Skvortsov estaba preso por un incidente y ocultaba sus manos manchadas de sangre. Su familia visitaba al criminal, y ni siquiera su pequeña hija Lyudmila podía imaginar en ese entonces que no era solo un crimen, sino una serie de ellos.
Sin embargo, pronto la investigación sugirió la versión de que el criminal ya podría estar en prisión. Entrevistaron a los presos, a sus familias, investigaron y se interesaron por la biografía de cada uno. Entonces la imagen empezó a tomar forma. Salió a la luz la conexión de Skvortsov con la desaparición de su hijastra en el 99 y que él se dedicaba a transportar personas. Los investigadores decidieron presentarse ante Skvortsov con preguntas. Él se negó durante mucho tiempo y se rehusaba a admitir su culpa. No era él quien quitaba la vida. Todo es una coincidencia. ¿Cómo podría él matar a su propia hija, aunque no fuera de sangre? Vladimir intentó justificarse diciendo que era un buen padre y una buena persona. En la vida no cometió errores, excepto por su primera condena. Pero las largas conversaciones finalmente lo sacaron a la luz. Él confesó sus 2 crímenes, aceptó cooperar con la investigación y mostró los lugares donde enterró los cuerpos de las chicas. En los demás crímenes, Skvortsov no quiso confesar, y hasta ahora sigue siendo un misterio cuánta sangre tiene realmente en sus manos. Se ha comprobado que mató a 5 personas, pero puede haber más víctimas y posiblemente al menos el doble. El caso judicial con nuevos detalles se prolongó durante mucho tiempo. Se planeaba agregar más años a su condena actual, pero el proceso siempre se retrasaba. Justo antes de dictar la sentencia, encontraron a Skvortsov muerto en su propia celda. Por eso, lo más probable es que nunca sepamos la cantidad real de crímenes. El pueblo de Progladnoye sigue viviendo como siempre, y ni siquiera recuerda a esa persona. Todos recuerdan a las chicas que murieron. En cuanto a su verdugo, nadie puede recordar ni siquiera su rostro. El 19 de julio de 2005, la ciudad de Dedovsk en el distrito de Istra, región de Moscú. Un claro día de verano, un cielo azul sereno sin una sola nube, el sol derrama generosamente sus rayos sobre el entramado de calles que se bañan en su luz. Los adultos van a sus asuntos, cada quien por su lado. Los ancianos pasean tranquilamente por las alamedas florecidas. 3 niños salen a dar otro paseo que promete regalarles muchas experiencias alegres. Mijail Elshin tiene 12 años, su hermano Alejandro tiene 10 y Pablo Sokolov, su amigo, tiene 11. El punto de partida para los chicos fue el dormitorio de la fábrica textil local, y el destino era el estanque donde querían nadar. Los chicos, naturalmente, no piensan en nada malo respecto al futuro, solo tienen en mente la diversión y un descanso lleno de actividades para el resto de las vacaciones. Luego empezará la escuela y ya no habrá tiempo para la diversión. Pero ese día, que marcó el apogeo del verano, ocurrió precisamente algo malo. Eso dejó claro que ya nunca más se sentarían en un pupitre. Cuando los chicos ya iban de regreso a casa, después de haberse divertido mucho y haber comido helado en vasitos por el camino, cerca de la carretera de Rozhdestvensky, de repente se les unió un nuevo acompañante. Era un joven de unos 19 o 20 años, de aspecto agradable, pero completamente desconocido. Les ofreció a los chicos llevarlos en su auto hasta la estación de tren. Dijo que para qué ir caminando si podían ir en auto y disfrutar del paseo. Los chicos aceptaron, anticipando un viaje interesante. Sin embargo, en el camino, el desconocido de repente giró bruscamente hacia su casa de campo, ubicada en una cooperativa de jardines con el sencillo nombre de Polianka. Y pronto quedará claro por qué. Cuando el automóvil se detuvo, Mijail no estaba en el asiento trasero, sino en la cajuela. Fue el conductor quien lo metió allí a la fuerza. Para poder encargarse de los demás chicos, necesitaba quitarles la posibilidad de salir del auto. Sin fuerzas para resistirse ni defender a sus compañeros, Misha, dejado para el final, escuchaba horrorizado cómo a Sasha y a Pavlik los estrangulaban uno por uno con una camisa. A él tampoco le quedaba mucho tiempo de vida, porque ya al día siguiente el maniático, y ahora sí se le puede llamar así, lo llevó al pueblo de Lushki y al amanecer lo estranguló con un cordón cerca del cementerio del pueblo. Los cuerpos de los 3 fueron encontrados a finales de julio o principios de agosto de ese mismo año, 2005. Los cadáveres estaban muy mutilados. El medio de camuflaje superficial fue el follaje. Estos hallazgos horribles, aunque perturbaron a la sociedad, no lograron llevar la investigación a la identidad del criminal y de esta manera el caso quedó archivado durante 4 años enteros. En 2009, en uno de los bosques de Moscú, cerca del ya conocido Claro Desafortunado, se encontró el cuerpo de una niña. Quien le quitó la vida a la estudiante cubrió su cuerpo con un asiento de automóvil y una maleta, posiblemente para dificultar el hallazgo del cadáver. Tenía 14 años. Las circunstancias de la muerte en esta ocasión casi de inmediato se convirtieron en objeto de interés para la investigación.
Se logró averiguar que la última llamada telefónica de la fallecida fue con Alexei Sergeyevich Kruglov, el hermano de su madre, su tío. Además, se estableció que precisamente ese día, Kruglov pidió permiso en el trabajo, por una extraña coincidencia, mencionando el hecho de la desaparición de su sobrina. Y al tío preocupado, por suerte, lo detuvieron muy pronto. Y aquí ocurrió lo más interesante. El sospechoso confesó sinceramente no solo este crimen, sino también varios otros, entre los cuales estaba el brutal asesinato de 3 chicos, del que ya hacía mucho que se habían olvidado. En cuanto al último ataque, los detalles son los siguientes. Kruglov le ofreció a su sobrina Ana acompañarla a la escuela. La niña, que no sospechaba nada, aceptó y unos momentos después fue estrangulada con un cordón. Toda esta pesadilla ocurrió en el distrito de Istra, en la calle Sharikopodshimnikovaya. Poco después salieron a la luz los detalles del primer crimen cometido por Kruglov. Ocurrió en agosto, en el año 2003, en una casa de campo. En ese entonces, la víctima también fue un niño. Se llamaba Petya. Al parecer, Petya era amigo de Ania, la misma sobrina de Dushegub, que murió a manos de él 6 años después. Por eso, para el niño era normal quedarse a veces en la casa de su amiga. Tenía 9 años. Ese día de agosto, el maniático llevó a Petya, que no sospechaba nada, a su casa. Cuando el niño estaba sentado tranquilamente en la cama, Kruglov se le acercó por detrás, le echó una cuerda de tender la ropa al cuello y empezó a apretarla sin piedad, hasta que el cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido sobre la cobija. Unos momentos después, el cuerpo fue llevado al bosque y dejado allí, cerca de un túnel ferroviario ubicado en el kilómetro 47 del tramo Snegiri-Manijina. Esa fue la primera experiencia criminal de Alexei Kruglov. Se transformó por completo, aunque era plenamente consciente de lo que había hecho. Intentó desesperadamente borrar las huellas del crimen y de todas las formas posibles evitar la responsabilidad penal. De ahí ese ímpetu y destreza para deshacerse del cadáver. En cuanto a este caso en particular, después de que se desenmascaró a Kruglov, en una de las audiencias judiciales habló la madre de Petya, Natalia Vladimirovna. Ella confirmó la información de que el 17 de agosto de 2003 su hijo estaba en la casa de campo. Y 9 días después le llamaron por teléfono y le informaron que el niño no había pasado la noche en casa de su abuela. Natalia, sin poder contener las lágrimas, describió brevemente la situación. Llegué allí inmediatamente después de enterarme de esto. Empezamos a preguntar a todos los vecinos. Mi madre estuvo buscando al niño durante la noche, gritaba y lo llamaba. Luego, de la parcela de Kruglov salió un hombre y, cortándola bruscamente, le ordenó que no hiciera ruido y que se fuera a casa de inmediato. El propio culpable no pudo decir nada claro al respecto, solo se limitó a un par de frases. Cuando empezaron a buscar a Petya, estábamos yo, mi hermana y su esposo. Yo conocía al niño. En general, yo no le permitía a Anka traer amigos cuando no había adultos. Siempre estaban gritando y eso no me gustaba para nada. Sobre si Kruglov vio al niño directamente el día del crimen, el día 25, también declaró de manera distante. Bueno, no sé, no puedo decirlo con certeza. La búsqueda comenzó cuando ya nos estábamos preparando para irnos a casa. Me enteré de eso cuando llegó la policía. No hubo más explicaciones claras. Por suerte, aquí terminan las descripciones de las atrocidades de Kruglov, pero vale la pena decir un par de palabras más sobre su vida fuera de la actividad criminal. El futuro maniático nació el 8 de marzo de 1986 en Moscú, donde vivió posteriormente. Obtuvo una educación técnica media y trabajó como mecánico automotriz en el centro técnico de Kia Motors. No se conocen más detalles sobre su infancia y juventud. Tampoco está del todo claro por qué empezó a quitar vidas. Como motivo que guiaba al sádico, hipotéticamente se considera el placer de quitar vidas y causar sufrimiento. ¿Por qué elegía como víctimas precisamente a los niños, inocentes, puros, que en teoría no habían hecho nada para herir el orgulloso ego de este maníaco? Tal vez porque solo podía hacerle daño a los indefensos o contaba con la ingenuidad de ellos, gracias a la cual todos estos asesinatos se llevaron a cabo. Aquí hay otra pregunta que seguramente se hace cualquiera que haya conocido la historia de Kruglov. Como resultado de los exámenes psiquiátricos forenses realizados, quedó claro que el culpable era consciente del peligro social de sus acciones. A Alexei Kruglov se le consideró imputable. Antes de la primera audiencia, intentó cortarse el cuello. Esto sucedió justo en el vehículo de traslado camino del centro de detención preventiva. Pero para decepción de Kruglov, los médicos lograron salvarlo, y el torturador de Istra se sentó en el banquillo de los acusados con el cuello vendado.
Escuchó la acusación con total calma, como si no tuviera nada que ver con él. No tenía prisa por arrepentirse ni pedir perdón. Más adelante hubo otros 3 intentos de suicidio, también fallidos. Los médicos calificaron esas acciones agresivas del maniático hacia sí mismo como demostrativas. Es muy probable que hayan sido provocadas por el mismo deseo obsesivo de evadir la responsabilidad y la condena pública que llovía sobre el estrangulador desde todos lados. En el año 2010, en una audiencia judicial, Kruglov de repente declaró que no tenía relación con los crímenes ocurridos en 2003 y 2005. Y de hecho, los crímenes del año 2003 no se consideraron completamente probados. Pero en los incidentes relacionados con los años 2005 y 2009, el tribunal reconoció sin reservas la culpabilidad de Alexei. Hasta ahora no está claro si hubo un aspecto sexual en estos crímenes. En el tribunal se señaló que Kruglov solo estranguló a los niños y no se observaron elementos de abuso. Independientemente de en qué medida este hecho sea cierto, la culpa es culpa, y el castigo para el cruel criminal fue la cadena perpetua. Ahora tiene cerca de 40 años, y todavía pasa sus días entre las frías paredes de la prisión. Y la Asociación de Jardines Polianka hasta el día de hoy sigue envuelta en recuerdos sombríos y al mismo tiempo tristes sobre los 5 niños que perdieron la vida allí. Parásito, sirves tanto como una cabra da leche. La suegra miraba a Mijail con sus ojos venenosos, que corrían de un lado a otro como pequeñas ratas. De todos modos, así le parecía a él. Pedir un departamento aparte. Para eso no tienes agallas, no dejaba de insistir la mujer. Fracasado eras, fracasado te quedarás. Ella se volvió hacia la ventana, gesticulando indignada. Las chicas están descansando, la nariz ganchuda de Baba Yaga en estado puro. En la mesa junto a Mijail había un jarrón pesado. Golpearla con eso pasó por su mente. Y encima, ese diablo de suegro también. Las manos ya se habían extendido hacia el arma adecuada, pero de inmediato se retiraron. Mijail entendía que el jarrón era un fruto prohibido. Exactamente igual que el placer inexpresable que podría obtener al quitarles la vida a sus padres y esposa, a quienes odiaba. Pero no quería terminar tras las rejas. Sus viles actos serían descubiertos demasiado fácil y rápido. Sin embargo, ¿de qué sirve eso si después de unos años eso de todos modos sucedió? El mantra de su suegra, encuentra un departamento, se convirtió para Mijail Makarov en una verdadera maldición. Fue precisamente esa insistencia la que lo empujó a cometer delitos. Un fuerte deseo de enriquecerse se unió con un deseo igual de fuerte de experimentar las mismas sensaciones que los asesinos. En febrero de 1886, Igor Semyonov, de 10 años, regresó a casa después de pasar todo el día en la escuela. No había nadie, sus padres se habían ido por mucho tiempo por asuntos importantes. De repente se escuchó un fuerte golpe en la puerta. No podían ser ni su mamá ni su papá. En tan poco tiempo seguramente no habrían terminado sus asuntos. Igor se acercó silenciosamente de puntillas a la puerta de entrada. El golpe se escuchó de nuevo, solo que ahora era más claro y penetrante. El niño giró la manija con cautela y al umbral entró el pie de un hombre desconocido, bastante joven. Tenía el cabello un poco despeinado, pómulos bien definidos, una mirada indiferente a todo y unos tenis con rayas blancas. Por alguna razón, ese detalle quedó grabado vívidamente en la memoria del niño. El visitante no invitado se quejó de los vecinos del departamento. Dijo que no querían abrir la puerta y que, según él, tenía que darles una noticia muy importante. ¿Podría el niño escribirles una nota? Igor dudó, pero aún seguía parado en el mismo lugar. Entonces, el hombre desconocido sacó un desarmador del bolsillo de su pantalón y comenzó a darle múltiples golpes en el pecho y la cabeza. El niño cayó. Makarov pasó por encima de la víctima y empezó a revisar todos los cuartos en busca de botín. En varios lugares encontró dinero y, sin pensarlo mucho, se lo llevó. La primera inversión para la compra de su futuro departamento. También se robaron objetos de valor. Antes de abandonar la casa ajena, Makarov se acercó al niño que yacía en el suelo y apagó su cigarro en el cuerpo del pequeño, levantándole la camisa manchada de sangre. Ni un solo músculo en el cuerpo del pequeño Igor se movió. Él seguía vivo y solo fingió estar muerto para engañar al desconocido. Funcionó. Makarov se fue. Más adelante, el niño creció con una discapacidad, sin poder recuperarse nunca de ese brutal ataque. 7 de abril de 1886. En uno de los departamentos de Leningrado no había ningún miembro de la familia, excepto la niña de 9 años, Dasha Mijiva.
Ella regresó recientemente de la escuela. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse ni de quitarse el abrigo. Lo más probable es que el desconocido la siguiera ya en la calle. Unos momentos después, la niña, al igual que Igor, escuchó un golpe en la puerta y por su ingenuidad la abrió tan fácilmente como si no hubiera ningún peligro. Makarov irrumpió en el departamento como una bala, de manera brusca y descortés, sin siquiera aprovechar la absurda petición de escribir una nota para los vecinos irresponsables. Él tiró a la pequeña estudiante al suelo y comenzó a abusar de ella, después de lo cual empezó a golpearla con un desarmador afilado. En total fueron alrededor de 30 golpes. Dasha no tuvo que fingir estar muerta, ya que en realidad ya no mostraba signos de vida. Las terribles torturas y la pérdida de sangre hicieron lo suyo. Después de acabar con la niña, Makarov, ya por costumbre, comenzó a inspeccionar el departamento ajeno. Esta vez su botín fue aún más rico. Joyas, varios objetos de valor y, por supuesto, dinero. Incluso los juguetes de Dasha, entre los que estaba un cubo de Rubik, terminaron en las manos ensangrentadas del maniático. Solo que para qué se desconoce. Al regresar a casa, la madre de la niña casi se desmaya. Ante ella se presentó una escena espantosa, mucha sangre, desorden en todas las habitaciones, cajones y armarios destrozados y, lo más importante, el cuerpo sin vida de su hija. Con mano temblorosa, la mujer marcó el número de la policía y, respirando en el auricular, soltó un torrente de amargas lágrimas maternas. Cuando se descubrió que habían desaparecido los juguetes infantiles del departamento, la investigación consideró la versión de que el crimen pudo haber sido cometido por un adolescente. Prácticamente todos los familiares de la niña y conocidos de la familia estuvieron bajo sospecha. Sin embargo, todos ellos tenían una coartada clara. Después de que Dasha perdió la vida, la desgracia llegó a otro departamento, pero no entró ahí de inmediato. La anciana Margarita Enden, veterana de la Gran Guerra Patria, decidió salir a la calle para sacar la basura. En el rellano de la escalera se encontró con Makarov. Él estaba ahí, evidentemente buscando una nueva víctima, deambulando pensativo de puerta en puerta. Al ver al desconocido, la pensionada murmuró indignada: «Aquí anda cualquier tipo de gente». Esa frase de inmediato ayudó a Makarov a tomar una decisión. Él arrastró a la mujer a la fuerza a su departamento, sacó su arma favorita y empezó a vengarse por el humillante cualquier tipo de gente. Habiendo sobrevivido al bloqueo de Leningrado, endurecida por el hambre, el sufrimiento y los horrores de la guerra, Margarita Enden falleció tras el 51º golpe de desarmador en el umbral de su departamento. Después de cometer el crimen, el maniático no revisó los cuartos. Según él, ahí no había nada de valor para llevarse. Después de quitarle la vida a la pensionada, Makarov decidió que la mejor presa eran los niños, por lo que eligió enfocarse en ellos como sus próximos objetivos de observación. Un día, el maniático notó como un niño, claramente un estudiante de primaria, se dirigía a una de las entradas de un edificio en la tranquila calle Leningradskaya. Makarov lo siguió casi sin hacer ruido, subió las escaleras y se acercó a la puerta del departamento deseado, después de haberse presentado al niño como empleado de la biblioteca, la cual le recomendó visitar insistentemente. Pero entonces sucedió algo que claramente no esperaba. En la puerta del departamento estaba la madre del niño, mirando fijamente al sospechoso desconocido. Makarov se puso incómodo, se puso nervioso, se disculpó y bajó rápidamente. Sin embargo, la mujer logró recordar su apariencia, y más tarde, gracias a su descripción, se elaboró un retrato hablado del extraño joven. Se logró obtener datos no tanto sobre sus rasgos faciales, sino más bien sobre su ropa. El delincuente llevaba puestos unos jeans, una chaqueta de cuero y unos tenis con rayas blancas. En un soleado día de mayo, por una triste coincidencia, la pequeña Masha Vostriakova, de 5 años, se quedó sola en casa. Esta vez no hubo ningún golpe de advertencia en la puerta. Makarov forzó la cerradura y casi desde la entrada empezó a clavarle a la frágil niña como si fuera una lanza, un gran desarmador. El frágil cuerpo infantil no pudo resistir ese ataque brutal. Masha yacía muerta y lentamente se hundía en un charco de sangre. Después de acabar con ella, Makarov entró primero a una habitación y luego a otra. Había muchas cosas de las que podía aprovecharse, y el maníaco no dejó pasar esa valiosa oportunidad. Se llevó consigo las cosas que le gustaron, dinero y joyas. Pero había algo más que llamó su atención. El libro Las 1001 noches, un ejemplar raro publicado por la editorial Irfon de la ciudad de Dusanbe. La hermosa portada con motivos orientales mágicos cautivó el frío corazón del criminal. También desaparecieron de los estantes del armario 19 tomos de la biblioteca de aventuras. Cómo el maniático pudo salir de la casa con tal carga y pasar desapercibido es un misterio. Al irse, Makarov de repente entendió que debía confundir a la investigación, simular locura.
Abrió el botiquín que encontró ahí mismo en el departamento, sacó un frasco de verde y múmillo y descuidadamente lo arrojó todo sobre las paredes, como si estuviera untando pintura con las manos, como diciendo que está fuera de sí y no entiende lo que hace. Los días pasaban uno tras otro, en una interminable sucesión. Makarov no esperó la noche número 1000. Al encontrarse con un anuncio de compra de libros de ediciones raras, decidió llevar al anticuario el libro robado a la familia Vostriakov. El vendedor aceptó el valioso ejemplar, le agradeció a Makarov con una generosa recompensa en efectivo, y después de que él se fue, comenzó a hojear las páginas de la novedad. En una de ellas había una llamativa marca roja, era una gota de sangre. El defecto descubierto puso en alerta al vendedor, llamó a la policía y pronto, gracias a los documentos, lograron identificar la identidad del misterioso visitante que trajo el libro. A Makarov lo detuvieron ese mismo día. Volvía a casa de la tienda con el rostro imperturbable y bolsas llenas de víveres. Confesó los crímenes de inmediato. Para ese momento ya tenía 3 asesinatos y un intento en su haber. Después del arresto de Makarov, salieron a la luz detalles interesantes sobre lo que hacía con las cosas robadas. Resultó que las vendía a transeúntes al azar, a sus conocidos, y se las regalaba a los padres de su esposa, para que dejaran de reprocharle y hacerle comentarios sarcásticos. Además, en las afueras de Leningrado tenía todo un escondite donde muchos objetos que antes pertenecían a las familias de las víctimas encontraron refugio. No se sabe mucho sobre la vida del maniático antes de los crímenes. Nació en 1962. Los detalles sobre la infancia y juventud de Oglaski no se hicieron públicos, excepto por eso. Al ingresar al Instituto Politécnico de Tomsk, Makarov se convirtió en un miembro activo de la Unión Leninista Comunista de la Juventud de toda la Unión. Luego sirvió en el ejército. Ya de adulto, el criminal se casó y consiguió el puesto de montador de vías. Pronto, la familia tuvo un hijo. En su tiempo libre, el maniático disfrutaba leer novelas de detectives y ver películas que mostraban escenas de asesinatos. Él miraba la pantalla con avidez e imaginaba estar en el lugar de los asesinos quienes cometían diversas atrocidades. El tiempo libre le traía a Makarov un verdadero placer que ni la vida familiar ni la actividad profesional podían reemplazar. El 27 de noviembre, Mikhail Makarov fue condenado a la pena de muerte. El verde untado en las paredes del departamento de los Vostriakov no ayudó. El criminal era consciente y cometía sus crímenes de manera intencionada. Makarov le pidió que lo perdonara, incluso prometió redimir su culpa con sangre y marcharse a luchar a Afganistán. Sin embargo, la petición fue rechazada y en 1988 fue ejecutado por fusilamiento. El lugar de la muerte del maníaco, que acabó con varias almas inocentes, fue el centro de detención preventiva Kresty. Por cierto, en el mundo criminal hay un homónimo de Makarov, no menos peligroso para la sociedad, Dmitry Makarov, quien se hizo famoso porque en 2018 secuestró a una joven y la mantuvo en esclavitud sexual, en uno de los garajes del distrito Avtozavodski de la región de Nizhny Novgorod. Además de esta joven, el homónimo de 44 años tiene otras 14 víctimas que sufrieron abusos de su parte. A finales de septiembre de 2007, al residente de Samara, Igor Petrov, lo encontraron en la calle solo en ropa interior. En su ropa interior se habían quedado pegadas hojas secas de otoño, el cuerpo estaba cubierto de rasguños y en algunos lugares se veían heridas desgarradas. Las manos, las piernas y el abdomen estaban sucios de tierra. Al parecer, alguien lo arrastró por el suelo. Igor se sentía muy mareado, apenas había recobrado el sentido, pero no tenía fuerzas para levantarse. Todo le daba vueltas ante los ojos, no tenía ropa ni cartera, ni siquiera documentos. Sobre el hombre se inclinaba una mujer mayor. Lo miraba con miedo y si él no se hubiera movido, seguramente lo habría tomado por un cadáver. La mujer no fue indiferente al destino de Igor y llamó a una ambulancia. En el hospital se descubrió que la víctima tenía una intoxicación grave causada por una gran dosis de sustancias psicotrópicas. Estos casos suelen terminar en un desenlace fatal, pero los médicos en la sala de reanimación hicieron todo lo posible para salvarle la vida al paciente. Y lo lograron. ¿Cómo terminó Igor semidesnudo e inconsciente sobre una alfombra de hojas ásperas? Él no lo recordaba, solo recordaba lo que había pasado hasta ese momento. Literalmente en la mañana, Igor entró al bar local para tomar algo, y cuando salió de ahí, habiendo saciado parcialmente su sed con un licor de coñac, encendió un cigarro. En ese momento se le acercó un desconocido y le pidió dinero para alcohol. Dijo que no traía consigo, que si podía ayudarlo, y Petrov lo ayudó. El desconocido, contento, fue al bar, pero no quería dejar a su salvador sin agradecerle.
Se fue a su casa, tomó una botella de cerveza ya abierta, la puso en una bolsa de cuadros y regresó al lugar donde se encontró con Igor. Igor todavía estaba ahí. Aceptó el regalo y de inmediato pegó los labios con ansias a la cerveza fría. De un solo trago se bebió media botella, luego se desmayó y no despertó hasta varias horas después. El asunto es que el desconocido no fue generoso en vano, le mezcló azaleptina a la cerveza. El plan siguiente era así: robar al hombre confiado y dejarlo literalmente sin pantalones tirado en la calle. Solo después, a principios de 2008, Igor sabrá el nombre de quien lo lastimó, Sergei Kuznetsov. Ese nombre se hará famoso en todo Samara. Igor Petrov resultó ser la 7ª víctima del maníaco de Kriach y el único sobreviviente. Antes de él, Kuznetsov le quitó la vida a 6 hombres. En 2007, los habitantes de Samara empezaron a acudir a la policía para denunciar la desaparición de miembros de la familia, padres, esposos, hijos. Los agentes entendieron que había alguna conexión entre estas desapariciones. Sin embargo, no había noticias de los hombres, nadie los veía en las calles, ni siquiera se encontraban sus cuerpos sin vida. Por eso, la versión que tenían los investigadores sobre un maniático parecía infundada. Todo cambió cuando desapareció Alexander Oreshkin. Un día entre semana, su esposa Galina llegó a casa del trabajo y no encontró a su esposo, quien normalmente regresaba antes que ella. Galina se preocupó, le llamó por teléfono. Alexander contestó ya la pregunta: ¿dónde estás? Respondió que estaba en la carretera y que todo estaba bien. Su esposa estaba desconcertada. ¿Qué carretera? Sin embargo, el tono tranquilo de Alexander la tranquilizó un poco. El tiempo pasaba, 1 hora, 2, 3, el tan esperado timbre en la puerta nunca sonó. Galina volvió a entrar en pánico, pero esta vez no logró comunicarse con su esposo. Más tarde, él desapareció por completo del radar y la fría voz del contestador repetía incansablemente: el abonado no está disponible. Al día siguiente, Galina Oreshkina acudió a la policía y comenzaron las búsquedas activas del hombre. En poco tiempo se hizo mucho. Los agentes de policía encontraron al amigo de la infancia de Alexander, con quien se reunió ese fatídico día. Para obtener información importante, se entrevistó a muchos habitantes de Samara, y la propia Galina, que no perdía la esperanza, incluso acudió con una adivina. Sin embargo, en vano el camarada Alexander Oleg aseguró a la policía que después del encuentro, Oreshkin se apresuró a ir a casa, y los acontecimientos posteriores, por supuesto, permanecieron desconocidos. Ninguno de los transeúntes, al mirar la foto del hombre desaparecido, pudo decir nada que pudiera ayudar a la investigación. La adivina tampoco, por supuesto, le proporcionó a Galina ninguna información precisa, solo le dio un poco de esperanza. Su esposo está en cautiverio, y lo encontrarán solo después de 3 meses. Galina no se rendía. Ella deseaba mucho que su ser querido regresara pronto a casa, liberándose del cautiverio. Cada día, varias veces, ella marcaba el número de su esposo, pero sin resultado. El teléfono del abonado se encontraba fuera del área de cobertura. Un día, en lugar de la frase odiada, escuchó los tonos de llamada. Parecía un milagro, y a la mujer se le cortó la respiración de alegría. Lamentablemente nadie le respondió, pero el simple hecho de que por fin hubiera señal despertó en Galina el deseo de conocer la verdad. ¿Dónde estuvo su esposo todo este tiempo? Unos días después, finalmente se escuchó una voz al otro lado de la línea, pero no era masculina, sino femenina. Galina se sorprendió, pero no hizo ninguna pregunta, no quería asustar a la desconocida. En lugar de eso, de inmediato informó a los agentes de la policía que, al parecer, el teléfono de su esposo ahora pertenecía a una persona completamente diferente. Encontraron rápidamente a la nueva dueña del teléfono. Resultó ser Olga Tabachkova, quien trabajaba como conserje en una pequeña tienda de abarrotes. Cuando le preguntaron de dónde había sacado ese celular, Olga respondió: un amigo me lo regaló. Más tarde se supieron el nombre y apellido del amigo, Sergei Kuznetsov. En la policía rápidamente obtuvieron la información necesaria sobre esta persona. Kuznetsov Sergei Vladimirovich ya había sido procesado penalmente antes por intento de homicidio. Según el dictamen de la pericia forense, fue declarado inimputable y estuvo recibiendo tratamiento en una clínica especial hasta cierto momento. Cuando los psiquiatras consideraron que estaba curado, lo dejaron en libertad con toda tranquilidad. Olga Tabachkova les dijo a los investigadores que Kuznetsov la esperaba todos los días después del trabajo. De esta manera surgió la oportunidad de atraparlo por sorpresa. A la hora acordada, los agentes tendieron una emboscada cerca de la tienda donde trabajaba la amiga de Kuznetsov. Al acercarse la tarde, notaron que un hombre parecido al nuevo sospechoso se acercó a la tienda y encendió un cigarrillo. Durante un tiempo, los agentes simplemente lo observaron, y luego salieron corriendo del auto y lo sometieron rápidamente.
se decidió realizar un cateo en el departamento de Kuznetsov, y lo que encontraron ahí ya no dejaba ninguna duda. De hecho, la policía acababa de atrapar a un verdadero maníaco. El dueño del departamento claramente sufría del síndrome de Plyushkin. Todo estaba cubierto de cosas. En una enorme pila de ropa se veían suéteres de hombre, camisas, pantalones, gorros, botas, incluso calcetines con un olor característico, todo bastante usado, en algunos lugares manchado de sangre. En ese interminable montón de telas se escondían relojes de pulsera, cadenas de metal y teléfonos celulares. Además, en el departamento de Kuznetsov encontraron documentos de hombres que habían sido buscados por toda la ciudad durante varios meses. Aquí también encontraron el pasaporte de Alexander Oreshkin. La vecina de Kuznetsov, Irina Makushina, compartió gustosamente con la policía sus antiguas preocupaciones sobre su departamento. De ahí siempre salía un olor a algo podrido. Mi hermana y yo pensábamos que él guardaba cadáveres aquí, dijo ella. Como resultó, la mujer también acudió a la policía, pero no se tomó ninguna medida. Y por eso la misteriosa morada, cuyo dueño tapió las ventanas con grandes láminas de hierro. Así guardó en su interior el terrible secreto durante varios meses. Irina añadió unas palabras sobre el propio vecino. Tenía una mirada espeluznante, siempre andaba vestido con harapos, nos daba miedo relacionarnos con él. Cuando llevaron al maníaco a la estación de policía, él negó todo durante mucho tiempo. ¿Para qué necesito yo esa actividad criminal? Sin embargo, cuando le informaron sobre la gran cantidad de pruebas, que ya sería insensato discutir, confesó todo. Sí, él era quien cazaba a los hombres de Samara. Buscaba víctimas de edad avanzada o de mediana edad. Se les acercaba con una pregunta sencilla como ¿no me invitarías un cigarro? Y luego se ganaba la confianza de los pobres hombres, les preguntaba sobre su vida familiar y asentía con la cabeza de manera comprensiva. Y a su vez, compartía su propia alegría. Decía que recientemente había nacido su hijo y que había que celebrarlo. Él ni siquiera me conocía, yo tampoco lo conocía, y aún así hablamos durante unos 10 o 15 minutos, como si fuéramos amigos que se encontraron por casualidad. Kuznetsov llevaba consigo botellas de cerveza o vodka, en las que ya había mezclado de antemano potentes sustancias psicotrópicas. Ningún hombre podía rechazar esa propuesta y al hacerlo firmaba su propia sentencia de muerte. Cuando la víctima bebía, se debilitaba justo frente a sus ojos. Kuznetsov se subía al autobús y llevaba al hombre a las afueras de la ciudad, donde nadie podría impedirle llevar a cabo su plan. El maníaco le quitaba casi toda la ropa a la víctima, tomaba objetos de valor, incluidos los documentos, y se iba, dejando a su compañero tirado en el suelo frío. Después de permanecer así un tiempo, los hombres semidesnudos morían por envenenamiento. De esta manera, en la conciencia de Kuznetsov quedaron 6 vidas perdidas: Samilin, Oreshkin, Chernyshov, Alexev, Pudovkin y Deinekin. En la franja boscosa cerca del Sovkhoz Volgar fueron encontrados los cadáveres de varios hombres, la mayoría completamente descompuestos. Uno de los cráneos pertenecía a Alexander Oreshkin. Tal como lo predijo la adivina, el esposo de Galina realmente fue encontrado exactamente 3 meses después de su desaparición, solo que ya no con vida. Al investigador le interesaba una pregunta: ¿por qué? ¿Con qué propósito se cometieron estos crímenes? El maníaco se encogió de hombros. No lo sé. Y luego, después de pensar un poco, añadió: simplemente odio a la gente que bebe. De los familiares de Kuznetsov supieron que él siempre fue una persona reservada. El maníaco nació en 1974. Ya a la edad de 5 años, empezó a sentir atracción por el robo. El pequeño Seriosha robaba dinero del abrigo de su papá. A la pregunta de su padre, ¿para qué?, también respondía de manera indefinida: no sé, que se queden conmigo. A los 14 años cometió su primer delito. Junto con su hermano, que tampoco tenía 18, atacó a un taxista. Fue precisamente después de esto que lo registraron en un dispensario psiconeurológico. Ya de adulto, Kuznetsov solía hurgar en los basureros y a veces ni siquiera le daba asco comerse un sándwich que alguien más había dejado a medio comer. Siempre le faltaba dinero, eso lo obligaba a ahorrar. Para no pagar el transporte público de su amiga Olga Tabachkova, se le ocurrió una forma poco común de transportarla. La mujer se sentaba en una gran bolsa de compras y permanecía allí hasta que salían del autobús o del tren eléctrico. Extrañamente, sin embargo, ninguno de los pasajeros notaba esta, al parecer, obvia artimaña. El juicio contra Kuznetsov continuó hasta mayo de 2009. Nuevamente fue declarado inimputable y se le asignó tratamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico. Al maníaco de Kryazk se le diagnosticó esquizofrenia. Hasta el día de hoy, Kuznetsov sigue estando en el hospital.
Sin embargo, dado que los pacientes agresivos son dados de alta cuando se nota que se han calmado y ya no representan un gran peligro para la sociedad, no se descarta que algún día él pueda volver a quedar en libertad. El abogado del maníaco estuvo de acuerdo con la decisión del tribunal, subrayando que su defendido en realidad no es culpable de nada y que las pertenencias de los hombres desaparecidos las encontró por casualidad en un basurero y se las llevó a casa. En una de las librerías de Narianmar, ubicada justo encima de la tienda de bebidas alcohólicas Bajus, estaba un hombre de cabello oscuro y barba. Parecía que había entrado aquí sin ningún propósito aparente. Miró a su alrededor, se rascó la cabeza y empezó a caminar de un estante a otro. Tenía una mirada extraña, ausente, y vestía ropa sucia y desgastada. Nadie entre los clientes ni los vendedores conocía el nombre, la edad o la ocupación de esta persona. Por supuesto, los vendedores tampoco lo sabían. Ninguno de ellos podía imaginar la loca idea que se le ocurriría dentro de las paredes de esa tienda. Acercándose a uno de los estantes, el hombre tomó un libro de la repisa, lo abrió y empezó a hojear sus páginas. Cuando llegó a la mitad del libro, sus ojos se detuvieron en un pequeño fragmento de texto, comenzaron a moverse nerviosamente de un lado a otro y, finalmente, se abrieron como dos grandes platos. Cerró el libro de golpe, lo abrazó con las manos y se acercó a la caja para pagarle al vendedor. Luego salió apresuradamente de la tienda. Era Denis Pozdev, de 36 años. Cuando dobló la esquina de un edificio deteriorado y volvió a mirar su compra, una voz aterradora resonó en su cabeza. Debes hacerlo, no lo pospongas. Después de decir esto, guardó silencio y luego fue reemplazado por un coro de muchas voces. Lenguas maliciosas siseaban y susurraban de diferentes maneras. Sus hechizos resonaban como un eco en algún lugar dentro del cerebro inflamado. Pero afuera, en Narianmar, todo seguía igual que antes, hasta el 31 de octubre de 2019. Ese día, Pozdev salió de su casa llevando un cuchillo. Lo escondió en el bolsillo interior de su abrigo. Su camino lo llevaba al jardín de niños Skaska. En Skaska todo era como siempre. Mientras en Occidente los niños, celebrando Halloween, se disfrazaban de fantasmas y se preparaban para visitar las casas de los vecinos para recibir dulces. En todos los jardines de niños de Rusia, los pequeños cansados iban a la hora de la siesta después del almuerzo. Algunos de ellos, al acostarse en la cama, se dormían de inmediato, pero otros daban vueltas durante mucho tiempo sin poder conciliar el sueño. Uno de esos alumnos era un niño de 6 años llamado Kirill. Siempre sociable y enérgico, una vez más se sintió frustrado al darse cuenta de que ahora no tendría con quién hablar. Pero la idea del paseo, que sería después de 2 horas de descanso, finalmente lo hizo acostarse obedientemente en la cama. Kirill cerró los ojos. Soñó que viajaba por los vastos espacios del universo, en un traje espacial especial. Y no era casualidad que el niño soñara con convertirse en cosmonauta. La hora de la siesta también llegó para el guardia, quien normalmente dejaba entrar a los padres al jardín de niños. Él no tenía intención de descansar, pero cuando los niños se iban a dormir, de inmediato todo a su alrededor se volvía notablemente silencioso. Esta vez, el silencio habitual fue interrumpido por un repentino timbrazo en el intercomunicador. En la cámara de video apareció brevemente un hombre delgado, de cabello oscuro y con barba. El guardia pensó que era el padre de alguno de los niños y presionó el botón, aceptando dejar entrar al invitado no esperado en la institución. Denis Pozdev tuvo suerte. Entrar al jardín de niños resultó ser muy fácil. Ahora solo quedaba lo más sencillo. Rápidamente pasó el segundo piso y subió al tercero. Las paredes claras estaban decoradas con coloridos carteles y dibujos de niños. Pozdev no notó ni lo uno ni lo otro. Miraba fijamente a un punto y parecía que la meta ya estaba muy cerca. En la entrada de una de las habitaciones, sentada con las manos juntas sobre las rodillas, estaba la maestra. Ella de inmediato notó al desconocido con la mirada extraña. Sus ojos que recorrían la habitación le parecieron casi demente. La mujer se levantó bruscamente e intentó bloquearle el paso al visitante, pero él también la empujó bruscamente, eliminando de inmediato los obstáculos entre él y los alumnos. Ahora, completamente segura de que el hombre había venido con intenciones claramente malas, ella corrió a pedir ayuda a las otras cuidadoras, quienes, esperando la hora tranquila, estaban tomando el té. En ese momento, Pozdev ya se dirigía hacia la cuna que estaba en la esquina de la habitación. Se acercó a Kirill, que no sospechaba nada, y lo apuñaló en el cuello. El proceso estuvo acompañado de fuertes gritos de la palabra Satán. La sangre brotó instantáneamente sobre la sábana blanca y luego salpicó la almohada y la cobija.
Cuando la empleada de la parte de host presionó el llamado botón de pánico, ya era demasiado tarde. Poco después, casi todo el personal del jardín de niños irrumpió en la habitación donde acababa de ocurrir el atroz crimen. Los guardias corrieron hacia el hombre, que como si estuviera hipnotizado, estaba de pie con un cuchillo ensangrentado en la mano, y literalmente lo sometieron para que no escapara. Las maestras, entre lágrimas y gritos, corrieron hacia el niño herido y llamaron a la ambulancia. Kirill no logró sobrevivir. Unos minutos después murió en los brazos de una de las mujeres debido a una fuerte hemorragia. Postdev fue sentado en el coche de la policía. Parecía estar en una especie de trance. El hombre confesó rápidamente haber cometido el crimen y su implicación en general era evidente. Durante el interrogatorio, respirando con dificultad, dijo que las alucinaciones lo llevaron a cometer el terrible acto y luego añadió, así lo decía el libro. Su voz temblaba, al igual que sus dedos que golpeaban dentro de las esposas. Postdev parecía un personaje de una película sobre un apocalipsis zombie. Después de que los habitantes de Narian Mar se enteraron de lo sucedido, empezaron a llevar juguetes, flores y a encender velas en memoria del niño fallecido frente a la cerca del jardín de niños Skaska. Kirill Savenkov creció en una familia acomodada. Junto con sus padres y su hermana mayor Katia, se mudaron a Narian Mar desde el pueblo de Kotkino. Allí, Konstantin Savenkov, el jefe de la familia, empezó a trabajar como conductor en una máquina de transporte y limpieza, y su esposa Elena consiguió el puesto de maestra en el jardín de niños, pero no en un cuento de hadas, en otro lugar. Los Savenkov salían todos juntos los fines de semana a pasear, iban a buscar hongos y bayas y pescaban. Sus compañeros constantes en las excursiones a la naturaleza eran 2 perros de caza. Todavía en agosto la familia celebró a lo grande el cumpleaños de Kirill. Como resultó, fue el último. Cuando el 31 de octubre la maestra llamó a Elena y Reda para informarles sobre el incidente, la mujer no se imaginaba la magnitud de lo sucedido. Cuando entró en la habitación no vio a nadie allí, excepto a su hijo muerto, desangrado. El cuerpo sin vida yacía en el suelo. Después de la tragedia, muchos padres cuyos hijos también asistían a Skaska decidieron sacar a sus hijos de ahí. La gente estaba indignada por cómo la seguridad pudo dejar entrar tranquilamente a un desconocido en el establecimiento sin siquiera verificar su identidad. Querían hacer justicia por su propia mano contra el propio criminal, pero, para su suerte, ya estaba no solo bajo la estricta vigilancia de la policía, sino también bajo su protección contra los ciudadanos enfurecidos. Mucho antes de que Denis Postdev atacara al pequeño niño, ya había manchas oscuras en su biografía. En una ocasión lo obligaron a pagar una multa de 1.500 rublos por publicar símbolos nazis y una fotografía relacionada con el Ku Klux Klan en VKontakte. La multa nunca fue pagada. Además de eso, él y su hermano, con quien Postdev vivía en el mismo departamento, tenían otra deuda de 14.000 rublos. No había de dónde sacar dinero. Denis no trabajaba. Estaba recibiendo tratamiento en un centro de rehabilitación para adictos porque no podía deshacerse de su adicción destructiva. Bebía no solo, sino también en compañía de la madre de su pareja. Esto sucedía regularmente. Empezó a caer en largas borracheras después de la muerte de su padre y su mejor amigo. Una vez, la borrachera incesante y una crisis nerviosa casi llevaron a Postdev a quitarse la vida, pero el intento no tuvo éxito. Los médicos le suturaron los cortes en las manos. La madre no intentó alejar a su hijo del alcohol, ya que ella misma también bebía con frecuencia, pero la afición por la bebida no era su único pecado. 2 años antes de que su hijo atacara con un cuchillo a un niño desconocido, ella misma cometió un ataque similar. Apuñaló a un hombre, pero las heridas fueron leves y la víctima sobrevivió. En ese entonces, la delincuente fue detenida. Su hijo repitió las acciones de su madre, solo que con un desenlace fatal. Callado y reservado como lo conocían quienes lo rodeaban, Postdev se arriesgaba a recibir una condena considerable. Sin embargo, según la conclusión del psicólogo de la pericia psiquiátrica, fue declarado inimputable y lo enviaron a tratamiento obligatorio. También se procesó penalmente al guardia de seguridad que permitió la entrada del delincuente al jardín de niños. Al admitir parcialmente su culpa, recibió 2 años y medio de prisión y además, al momento de su arresto, estaba obligado a pagar una compensación a los padres de Kirill de 6 años. El jardín de niños Skaska reanudó sus actividades, aunque perdió a algunos empleados y clientes. Algún tiempo después del horror que ocurrió dentro de sus paredes, la directora presentó su renuncia. A pesar de los patrones y dibujos divertidos que decoran las paredes del edificio y el área de juegos con equipo colorido, este lugar para los habitantes de Narian Mar siempre estará asociado con algo sombrío.
En el departamento donde vivía Postdev encontraron hojas con información sobre el jardín de niños. Ahí estaban anotadas las listas de los grupos y el horario diario. En las habitaciones había mucha basura y por todas partes reinaba el desorden. En la mesa había frascos de algunos medicamentos, un cenicero, una cuchara, 6 botellas de vodka, una caja vacía y una botella de vino. En el estante del armario en la sala había un libro que ya estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. En una de sus páginas estaba escrito lo siguiente: sacrifica a un niño pequeño y a cambio obtendrás la vida eterna y alcanzarás la riqueza. Tus familiares también se bañarán en dinero. Por cierto, esa promesa nunca se cumplió y difícilmente se cumplirá. A principios de la primavera de 1986, Evgenia Nazarova, de 20 años, llegó a la ciudad militar en el pueblo de Kamenka para visitar a su esposo soldado. Se podía entrar al territorio de la ciudad solo después de pasar por el punto de control, a donde la joven se dirigió. Ahí le informaron a Evgenia que su esposo estaba en la enfermería debido a un deterioro de su salud y que por eso no podría salir a verla por su cuenta. El problema inesperado fue resuelto de inmediato por un joven agradable, uno de los soldados rasos. Él se ofreció a acompañar a la invitada hasta su destino. El chico mostró esta iniciativa cuando el encargado de guardia se ausentó por unos minutos. Contenta por el pronto reencuentro con su esposo, Nazarova siguió confiada a su acompañante. El camino pasaba por un pequeño bosque y pronto ambos ya estaban rodeados por los árboles que los rodeaban de cerca. De repente, el militar agarró a la joven y le ordenó con autoridad: «Desvístete o te quitaré la vida». La víctima asustada se apresuró a cumplir la vil orden del soldado raso. Claramente le asustaba la perspectiva de convertirse en otro objeto de la naturaleza en este bosque espeso. Cuando su acompañante logró lo que quería, no solo abusó de la chica, sino que también cumplió su amenaza escalofriante. Tomándola del cabello, sumergió a Evgenia de cabeza directamente en el agua del arroyo del bosque y la mantuvo allí hasta que la chica dejó de luchar por la oportunidad de tomar al menos una bocanada de aire. El criminal puso el cadáver en el suelo, lo cubrió con una pila de ramas secas y piedras y por alguna razón le quitó el anillo de bodas del dedo sin vida de la chica asesinada. Es completamente obvio que el paciente Lazareta Nazarov ese día no se reunió con su joven esposa y perdió toda esperanza de hacerlo en los días siguientes. Los agentes de la policía criminal intentaron seguir el rastro de las chicas desaparecidas, pero sus esfuerzos resultaron en vano. 3 semanas después, el pueblo militar fue visitado por Victoria Vigovskaya, de 45 años. Ella era la madre de uno de los soldados y trajo un paquete para él que, lamentablemente, el joven no pudo recibir. La mujer desapareció sin dejar rastro, lo que de inmediato causó preocupación entre sus familiares. Elena Ivanova, quien estaba embarazada y vino a visitar a su esposo soldado, también desapareció repentinamente. Sin embargo, esta vez apareció una pista en el caso, una luz. El soldado Shibeliuk arrojó luz sobre las misteriosas circunstancias. Dijo que vio a Elena en compañía de un hombre con uniforme militar, de complexión fuerte y alta estatura. El soldado Shibeliuk no pudo dar un retrato claro del sospechoso, su vista no se lo permitía. Una cosa estaba clara: quienquiera que fuera ese hombre, sin duda jugó algún papel en la desaparición de las mujeres. El epicentro de la búsqueda de las visitantes desaparecidas en la ciudad militar fue el lago Krasavitsa, que antes tenía un nombre más exótico, Kaukarvi. También intentaron encontrar a las desaparecidas en el bosque cercano. Mientras continuaban las búsquedas, surgió una nueva versión de lo que pudo haberles pasado a las mujeres, mística y aterradora. Algunas personas supusieron que las desafortunadas se convirtieron en víctimas de espíritus malignos que habitan cerca del estanque. Una vez, durante una nueva revisión del área, los agentes notaron a un soldado extraño que paseaba con un pequeño bulto en las manos. Se sorprendieron aún más cuando vieron el contenido del bulto. Eran prendas del guardarropa femenino, ropa interior y ropa. Pensando que la situación era sospechosa, los agentes de seguridad ya se preparaban para responsabilizar al joven, pero él reaccionó a sus intenciones de manera bastante emocional. Comenzando a llorar, confesó que vestirse con ropa de mujer era su pasatiempo favorito. Creyendo en sus palabras sinceras, los agentes dejaron ir al joven. Como se descubriría más tarde, en realidad él no tenía ninguna relación con la desaparición de las mujeres. Muy pronto, la búsqueda dio sus frutos. Al mirar las grandes piedras esparcidas en la colina, el oficial de distrito de Vyborg ya no pudo apartarles la vista. Y todo por culpa de una falange de dedo que sobresalía en medio de ese montón descuidado de rocas.
El dedo no era común, estaba bien cuidado con manicura y pertenecía a Victoria Vigovskaya, la misma madre de un soldado que llegó a la ciudad militar y no regresó a casa. Por el cuerpo extraído de debajo de los escombros, los criminalistas sacaron conclusiones sobre cómo la mujer fue privada de la vida. La golpearon varias veces con un objeto contundente, presumiblemente una piedra, en la cabeza. No muy lejos del lugar donde se encontraba el cadáver, se enterró la ropa interior de la fallecida, manchada de sangre, lo que indicaba que había sido abusada. Un montón de piedras que parecía un túmulo funerario sugería que el asesinato tenía un carácter ritual. Además, surgió la versión de que se trataba de todo un grupo criminal. Después de todo, mover esas enormes rocas de un lugar a otro solo parecía una tarea muy difícil. En el lugar donde se encontró el cuerpo de Victoria, se halló otro detalle curioso, un botón de un uniforme militar. Un poco después, apareció información sobre 2 soldados rasos que, por alguna razón, querían usar el camión. No pudieron hacerlo, el centinela se los impidió. Los investigadores aprovecharon de inmediato este hecho y decidieron que los muchachos, posiblemente, querían sacar el cuerpo sin vida del territorio de la unidad militar. A los 2 sospechosos los detuvieron de inmediato, pero resultaron ser inocentes. Sin embargo, surgió un nuevo nombre, Igor Chernat. Los soldados rasos lo mencionaron durante el interrogatorio, diciendo que su compañero de unidad se dedicaba a los robos y que recientemente se había jactado ante ellos de tener ropa nueva y dinero. Llamaron a Chernat para que diera una explicación ese mismo día. Él confesó abiertamente que había robado el overol y un visor nocturno descompuesto. A los agentes se les ocurrió la sospecha de que este hombre estaba involucrado en la muerte de mujeres. Había algo inquietante en él. Ese algo hacía que las confesiones de robo no fueran su peor falta. Los agentes dejaron ir a Chernat, pero planearon una conversación adicional con el soldado para el día siguiente. Eso resultó ser un error fatal. Apenas amaneció, Igor Chernat se fugó. Al principio intentó convencer a su compañero de abandonar la unidad militar, pero él se negó. La noticia sobre este incidente llegó de inmediato a los agentes de la policía y enviaron patrullas a las estaciones de tren. Al teniente primero de apellido Chukov, la suerte casi le sonrió en la captura del fugitivo. Él notó al hombre de piel oscura que se retiraba, pero no pudo atraparlo porque resultó ser físicamente más débil. Después de ese incidente, a Yukov lo degradaron de rango. Afortunadamente, los agentes de los servicios especiales lograron seguir la pista, como ya quedó claro a la luz de la sospechosa fuga del criminal. Resultó que él fue a visitar a su novia en el pueblo de Gavrilovo. Chernat no solo visitó a la chica, sino que también le dio un lujoso regalo, unos aretes de oro en forma de hojas de arce. Sin embargo, no los compró en una joyería, sino que se los quitó a su víctima, Elena Ivanova. Los padres de la joven, que había desaparecido hace algún tiempo, reconocieron las joyas. El sospechoso fue puesto en busca y captura. Los agentes hacían guardia cerca de la casa de Chernat, pero lamentablemente él nunca apareció allí. Entonces encontraron a su amigo Komarov y le ordenaron que, en caso de que el fugitivo apareciera, avisara inmediatamente a la policía. La llamada no tardó en llegar. Chernat realmente esperaba que su amigo comprendiera su lamentable situación, pero Komarov se negó rotundamente a tenderle una mano. No se sabe en qué habrían terminado estas intensas búsquedas si el criminal no se hubiera presentado en la comisaría por su propia cuenta. Esto sucedió ya en el otoño del 86. Chernat se acercó al oficial de guardia y dijo que, según él, era el mismo maniático que llevaban varios meses buscando por todo el país. El agente de policía no creyó lo que se dijo al principio, pensó que era simplemente una broma de mal gusto. Sin embargo, el recién llegado se mantuvo firme en su confesión. ¿Qué fue lo que llevó a Igor Chernat a tomar el resbaladizo camino del crimen? Quienes conocían al arrestado solo daban opiniones positivas sobre él. Igor era intelectualmente desarrollado, encantador y bondadoso. Sus cualidades internas se complementaban con virtudes externas. Era alto, de porte distinguido, con rasgos faciales atractivos y ojos oscuros y vivaces. Se sabe poco sobre la infancia de Chernat. Nació en Odessa, estudió en una escuela secundaria. Luego de terminar 8 grados ingresó a una escuela técnica, trabajó, obtuvo su licencia de conducir y vivía en la calle Pionerskaya. Cuando Igor fue llamado al servicio, obtuvo un nuevo puesto. Se convirtió en conductor de un vehículo de combate de infantería. En ese momento, empezaron a aparecer desviaciones evidentes en su comportamiento. Abusaba de la violencia física, bebía alcohol y se ausentaba sin coordinar sus acciones con la dirección. A pesar de eso, nunca tuvo problemas económicos. Podía presumir de nuevas prendas de ropa, lo cual resultaba bastante extraño dadas las circunstancias. Algunos testigos afirmaron que en una ocasión Chernat describió con detalle
detalle su acto de amor con una chica, y esa confesión claramente fue un bálsamo para su naturaleza vanidosa. En general, él se relacionaba rápidamente con diferentes mujeres. Además, sus compañeros de trabajo notaron repetidamente rastros de suciedad en la ropa de Igor. Todas estas señales, aunque causaban preocupación entre los soldados, seguían sin recibir la debida atención. El mando no supervisaba a Chernat en los días en que se encontraba en la zona de reparación y trabajaba con el vehículo de combate. Fue precisamente en esos días cuando desaparecían las mujeres que venían a la unidad militar para ver a sus esposos e hijos. Chernat apareció varias veces cerca del puesto de control y mostraba un deseo inusualmente ferviente de acompañar a las recién llegadas al pueblo militar para ver a los soldados. Ese deseo era provocado por una mezcla de sentimientos de crueldad, lujuria y ansias de tener poder sobre víctimas indefensas. Sin embargo, el principal motivo de los crímenes fue reconocido como la codicia. Lo que pertenecía a las mujeres asesinadas, Chernat lo vendía en el mercado de Vyborg. Durante la operación de investigación salieron a la luz muchos hechos sobre la vida en la ciudad militar donde servía el maniático. Aquí prosperaban el desercionismo, el robo, la intimidación de los nuevos reclutas y la venta de armas se realizaba fácil y sin castigo. El comandante del regimiento, aprovechando su posición, obligaba a las visitantes que venían a ver a los soldados a tener relaciones íntimas. Más tarde, Igor Chernat confesó que no había quitado la vida a 3 personas, sino a 13, y en todos los casos las víctimas también sufrieron abusos. Se supo que la primera vez que quitó la vida fue en noviembre de 1985. Chernat compartió algunos detalles de sus crímenes con Victoria Vygovskaya. De camino a la unidad militar, le puso una zancadilla, le torció los brazos, la forzó de alguna manera y después tomó una piedra de 5 kilos y la golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas. Después de eso, siguió golpeando sin piedad y solo se detuvo cuando notó que el rostro de la víctima estaba cubierto de sangre y que ya no se movía. De manera similar, hizo lo mismo con la embarazada Yelena Ivanova y luego le puso una correa de cuero de llaves alrededor del cuello. La pobre estuvo convulsionando durante unos 5 minutos. Cuando dejó de luchar por su vida, en ese mismo instante quedó sepultada bajo una pila de ramas. Había que dudar de la veracidad de otros 10 episodios mencionados por Igor Chernat, pero los crímenes probados se convirtieron en la principal evidencia para dictar sentencia. Igor Chernat estaba condenado a muerte. El tribunal decidió fusilarlo. A pesar de algunos intentos del maniático por simular signos de locura, el maniático no pronunció su última palabra, solo aceptó sumisamente su amarga suerte. La ejecución tuvo lugar el 21 de octubre de 1887.